Me imagino que ustedes han escuchado, al igual que yo, que algunas personas libertarias o de ultraderecha dicen que el nazismo y el fascismo en realidad no son doctrinas o ideologías de derecha, sino que más bien serían de izquierda, como que serían comunistas o cuestiones tan folclóricas como de esa naturaleza. Y la verdad es que estas son mentiras que encuentran su origen básicamente en una profunda ignorancia de no entender cómo han funcionado los procesos histórico-políticos a nivel mundial. Y para eso este pequeño video de resumen. Primero decir que el socialismo científico, que es el marxismo, el que aparece de la mano de Marx y Engels, en ningún caso fue en su origen estatista. Nunca dijo el Estado tiene que controlar los medios de producción. No es eso lo que buscan en principio ni los socialistas ni los comunistas, incluso antes de la aparición del socialismo científico, el socialismo utópico. La única diferencia es que el socialismo utópico pensaba que se podía llegar al estadio comunista, en donde las cosas son comunes, vía la ilustración. Y es precisamente Marx quien crea el socialismo científico, estableciendo como base para llegar a ese estado ideal la revolución. Pero en términos generales lo que ellos buscan es que la propiedad sea colectiva, no fiscal, no del Estado. Busca que los medios de producción le pertenezcan a los trabajadores, a los que generan la riqueza, no así al fisco. La idea del estatismo está arraigada históricamente en el mundo de la derecha. De hecho, para que se entienda bien, esto era lo que creían los marxistas, luego aparece el marxismo-leninismo. Lenin dice, mira, podemos crear esta revolución y el mecanismo que nos ha enseñado Marx en una sociedad no industrializada, que es algo que jamás hubiese imaginado ni Engels ni Marx, ¿ya? Y la hacen operativa en Rusia y eso se llama marxismo-leninismo. Y la verdad es que entregaron a los soviets, a los campesinados, a las pocas industrias que existían en Rusia, la propiedad de las empresas, del campo, de la tierra, y fue un desastre total. Los primeros 10 años de la revolución fue prácticamente anarquía y el marxismo-leninismo estaba haciendo agua por todos lados. Y ahí apareció la brillante idea de que en realidad quien tenía que tener el control de la propiedad y de los medios de producción y orientar directamente la economía en forma interventora era el Estado. Ahí aparece el stalinismo. Es Stalin quien trae esta idea, que por lo demás son ideas propias de una Europa meridianamente fascista a esa altura. Estamos hablando a finales de los años 20. Y Stalin le hizo la guerra a todos los marxistas-leninistas, los mandó a matar a todos. A Trotsky, que lo acusó de ser un fascista de izquierda, lo terminó matando en México con un pilot mediante un atentado terrorista. Y así llenó también los gulag en Siberia con personas. Ojo, los marxistas-leninistas no fueron los únicos enemigos de la Revolución Rusa, también lo fueron en un comienzo los socialistas democráticos. Los mencheviques volaron rápidamente apenas apareció la Revolución Rusa. Entonces tenemos un estalinismo que empieza a surgir en la década del 30 de la mano del Estado, donde realmente hay estatismo. Y aquí es donde uno dice, bueno, el sesgo del libertario, entonces el estatismo es de izquierda, pero no, ojo, el fascismo también venía de la mano del Estado y de hecho, en general el estatismo históricamente siempre le ha pertenecido a las clases altas, porque son las clases altas las que son dueñas del Estado. O sea, si nosotros nos vamos a la sociedad del siglo XIX, que es donde escribió Marx y Engels, en ningún caso el Estado allí les pertenecía a las clases obreras. Las clases obreras, de hecho, estaban excluidas de derechos civiles y políticos en su gran mayoría en casi todos los países. Por lo tanto, en ningún caso pudieron haber sido estatistas. Lo que sí se sabía es que se tenía que tomar el poder para asumir el control y crear un nuevo orden social, pero en ningún caso eran estatistas. El Estado le pertenecía a la aristocracia y de hecho el primer gran estatista es Otto von Bismarck, un aristócrata alemán que convence al Kaiser de que para efectos de que no le hagan una revolución, hay que recordar que a mediados del siglo XIX aparecen las revoluciones liberales en toda Europa, que pone fin a un periodo de restauración, por ejemplo, en Francia, y crea una nueva república. Bueno, para evitar esa conflictividad social, le dice, bueno, el Estado tiene que proveer de un buen sistema sanitario, un buen sistema educacional, qué sé yo, y ahí aparece el Estado benefactor alemán, que empieza a construirse ya con fuerza más o menos en la década de 1860, pero de la mano de los conservadores, de los aristócratas, de la clase alta, del Kaiser. Nunca hay que olvidar que la diferencia entre izquierda y derecha es que a la izquierda se pone el Estado llano, que quiere más derechos, y a la derecha se pone, obviamente, los que están de acuerdo con el rey de que no pierda poder, ¿ya? Entonces siempre la derecha está girando en torno a la idea de la autoridad,
en torno a las ideas autoritarias. El autoritarismo y el estatismo vienen de la mano desde el principio de las ciencias políticas. Y eso está ligado íntimamente a la derecha. Lo que ocurre es que ya durante el siglo XX esta conversación cambia un poco, aparece la derecha liberal, económica, que cree que además sus ideas pueden ser exportadas en todos los ámbitos de la sociedad, en educación, en salud, en cultura, en todo, básicamente en todo. Y estas escuelas liberales empiezan a evolucionar en el tiempo. De hecho, dentro de las escuelas liberales, Keynes, por ejemplo, él decía que había que orientar la economía mediante también el gasto público, y poder controlar y generar ciertos equilibrios a nivel social, pero en términos prácticos Keynes, que era un liberal, creía en el Estado y creía en su capacidad orientadora desde la perspectiva económica. Fueron las escuelas, pero estas escuelas liberales empezaron cada vez a creer en un Estado más mínimo, más mínimo. Aparece Milton Friedman, la idea de los Chicago Boys que se importan y que nos crean este modelo neoliberal, surgen precisamente de la Universidad de Chicago de la mano de este sujeto que ya creía en un Estado muchísimo más mínimo, pero seguía creyendo que tenía que haber un banco central, regulador, y después aparecen las escuelas austriacas, von Mises, que plantean de que ya ni siquiera tiene que haber banco central. Ellos creen en un orden espontáneo que se genera a partir de las relaciones económicas que serían beneficiosas para todos, pero todos sabemos, porque venimos de allá, que la falta de regulación no genera soluciones en forma espontánea. Se requiere un Estado que regule de alguna forma los excesos que puede tener el mundo privado. Entonces, las escuelas libertarias modernas son las que luchan contra el Estado, pero el Estado y el estatismo en particular siempre ha estado ligado a la derecha. Pero a veces no se puede discutir con gente tan ignorante que no sabe que la ausencia de Estado nosotros ya la vivimos, y esa época se llamaba el tiempo de las cavernas. Chao, chao.